Hola, muy buenos días. Soy Carlos Morales. Bienvenida, bienvenido a esta formación que nos ofrece Xsalud. En esta ocasión voy a hablar acerca del sistema inmunológico. Vamos a hacer un repaso acerca de sus componentes, vamos a conocerlo un poquito, las funciones y nos detendremos un poco más en la parte final en los aspectos necesarios para mejorar esta respuesta inmunológica, para que nuestro sistema inmune realmente logre sus objetivos de manera más fácil. También, por supuesto, tenemos que identificar lo que entorpece su funcionamiento. Muy bien, así que vamos a dar comienzo y empezamos por definir nuestro sistema inmunológico. Es un conjunto de células, de procesos y de sustancias, todas ellas que trabajan unas con otras, encargadas de mantener la homeostasis. Es supremamente importante que nuestro sistema, nuestro organismo al completo, mantenga un equilibrio. Esa homeostasis está enormemente ligada al adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Y el sistema inmune a su vez nos protege de las agresiones, tanto internas como externas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Para poder hacer este trabajo, el sistema inmunológico tiene que saber identificar perfectamente qué es interno y qué es externo, qué es nuestro y qué no es nuestro. Dentro de las agresiones externas podemos encontrar tanto las físicas o las químicas, por ejemplo, la radiación o por ejemplo un veneno, cualquiera de los múltiples que haya, o por otro lado los patógenos, los problemas biológicos, virus, bacterias, protozoo, parásitos, hongos. Tiene que defendernos de este tipo de agresiones, todas ellas externas. Pero a nivel interno, tal como decía, el sistema inmune tiene que saber diferenciar muy bien qué es propio y qué es ajeno, qué nos pertenece a nosotros y cuál es un invasor. Bien, pero también tiene que aprender a identificar las células que no están funcionando bien, aquellas células defectuosas. Bien, pues esto, ¿cómo lo hace? El sistema inmune tiene la capacidad de identificar algo que se llaman los patrones moleculares. Y estos patrones moleculares pueden estar directamente asociados con los patógenos, ¿vale? Entonces ahí diferencia lo propio de lo ajeno. Si hay un patrón molecular relacionado con un patógeno, los PAMP, pues ya puede identificar claramente que no nos pertenece. Pero también tiene que identificar patrones moleculares asociados al daño. Cuando una célula está alterada en su función, emite, permite, deja salir o permite la identificación por parte del sistema inmune de unos patrones que están asociados al propio daño del metabolismo celular. Así que con estos dos tipos de patrones puede empezar a funcionar muy directamente el sistema inmunológico. Bien, el sistema inmune tiene un montón de componentes. Bien, tenemos, también lo podemos dividir en innato y adquirido, etcétera, de lo que os voy a contar más adelante. Pero digamos que dentro de sus componentes podemos encontrar ya sean barreras, como la propia piel, las mucosas, el moco, o algunos ácidos, estamos hablando de el ácido gástrico, el moco que hay en todas, pues que recubre evidentemente todas nuestras mucosas, o la propia barrera de la piel. Hay órganos que están relacionados con la producción de gran parte de sus componentes, como el vaso, la médula, el timo, bien, las amígdalas. Tenemos a su vez células que los podemos eh, dividir en muchas. Dentro de las células blancas, dentro de los leucocitos, tenemos linfocitos. A su vez, estos linfocitos los podemos subdividir en linfocitos T, en B, en los natural killers, las células dendríticas, por otro lado, los macrófagos, pero a su vez tenemos también moléculas. Hay moléculas como anticuerpos o inmunoglobulinas
la A, la M, la G, la E y la inmunoglobulina D, de la que se habla muy poco, o también tenemos todo el sistema de complemento que funciona a la par. Bien, pero contamos también con procesos. No solamente hay componentes tipo barrera, tipo físico, tipo células, tipo órganos, sino que también tenemos componentes del tipo proceso. Y ahí encontramos el proceso inflamatorio y la fiebre como una de nuestras aliadas, de nuestra respuesta asociada con el sistema inmunológico para combatir infecciones, básicamente. Bien, dentro de los órganos, he nombrado al timo, al vaso, la médula, los ganglios linfáticos, pero también tenemos, haciendo parte de todo esto, al tejido linfoide. El tejido linfoide, asociado a las mucosas, se conoce como el MALT y está en mucosas gastrointestinales, pero también está en la mucosa respiratoria, en la urogenital, y dentro de este gran tejido MALT, pues tenemos el GALT. ¿Por qué lo nombro si hace parte del tejido linfoide asociado a las mucosas? El GALT, también conocido como el tejido linfoide asociado al intestino, al gut, al intestino, es un componente supremamente importante y muy extenso. Constituye un 25% de este MALT. Bien, y lo tenemos aquí en esta gráfica, pues dentro de nuestras placas de Peyer, haciendo parte de esa respuesta que hay, ese contacto que hay directamente en el tubo digestivo cuando empezamos a tener los procesos de absorción de nutrientes y de sustancias, y ahí está el sistema inmune. Y este sistema inmunológico, bueno, también lo encontramos de forma muy abundante en el apéndice. Este sistema inmune es muy rico en inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A de tipo S secretora es muy interesante tenerla en cuenta, medirla cuando hacemos, por ejemplo, estudios, que con mucha frecuencia pido estudios de microbiota. A mí me interesa mucho saber cómo tenemos la inmunoglobulina A para ver si está en condiciones, si responde, si está muy bajita, si está muy alta, y a partir de allí podemos hacer, sacar una serie de conclusiones. Activa la inmunidad celular, pero también activa la inmunidad humoral, una de sus funciones. Bien, para que funcione bien este sistema inmunológico a nivel de las mucosas eh, y principalmente a nivel del intestino, necesitamos tener una flora bacteriana en condiciones, en equilibrio. Por eso es tan importante cuando hablamos de inmunidad tener en cuenta que no haya detrás de un proceso inmunológico enfermedades autoinmunes o infecciones a repetición en algún paciente, en niños pequeñitos que no salen de una y entran en otra, en adultos que están pasando por un mal momento, pues puede haber simplemente un desequilibrio de la flora bacteriana, he dicho intestinal, pero también puede haber desequilibrios de dicha flora a nivel vaginal, por ejemplo. Bien, o en otros epitelios, la flora bacteriana a nivel de piel es súper importante y veremos cómo con el paso de los años cobrará mucho más importancia y entenderemos que no es tan adecuado, por ejemplo, el uso, el abuso de los geles antisépticos que han estado tan de moda, ¿no? Porque ahí generamos desequilibrios de ese sistema inmunológico, de esa flora bacteriana asociada a ese sistema inmune y puede haber crecimiento, por ejemplo, de hongos. Bien, seguimos. También podemos diferenciar nuestro sistema inmunológico en el innato y en el adquirido. Sin embargo, esto no es, son dos cajones separados, se interrelacionan, hay límites, la ciencia va avanzando, a veces se considera que esto pertenecía al innato, pero ahora nos hemos dado cuenta, perdón, no al adquirido, pues nos hemos dado cuenta que realmente viene de una parte del innato. Bien, el sistema innato es muy común, es común, perdón, a todos los seres pluricelulares, es inespecífico, es muy efectivo, es básico en su origen y os hablaré de ciertos receptores, como ya he comentado,
los patrones moleculares asociados tienen que tener unos receptores y los receptores tipo TOL son supremamente antiguos, filogenéticamente hablando, son muy antiguos y supremamente importantes a la hora de reconocer estos patrones de los que os comentaba. Bien, el sistema adquirido o se llama adaptativo. ¿Por qué? Porque es muy especializado. Tiene que haber ya un contacto, se especializa, genera memoria y tiene unas respuestas, tanto humorales como celulares. Este sistema inmune innato del que hablaba al principio de la anterior diapositiva es inespecífico, generalizado, lo tenemos desde el nacimiento, tal como decía, es propio de los organismos pluricelulares y la gráfica que tenemos aquí hace parte de estos receptores que os contaba antes, los receptores tipo TOL, ¿no? Hacen parte de más receptores de reconocimiento de patrones. Hasta ahora podemos hablar de unos 5 tipos diferentes de receptores de patrones asociados tanto a daño como a patógenos, pero los TOL, digamos que son de los que se está hablando más últimamente. Pero tenemos también las barreras, tanto físicas como químicas, epitelios, enzimas, de las que no había hablado antes. Contamos con células que pueden ser fagocitarias o que pueden hacer parte de los leucocitos, como los neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, las dendríticas, las NK, que ya las había nombrado. Y está el sistema de complemento. Son una serie de proteínas que están circulando. Ellas no están en un sitio específico, sino que están en circulación. Y también contamos con las citoquinas, entre ellas las interleuquinas, por nombrar. Bien, luego vienen los receptores y tengo un interrogante entre las inmunoglobulinas tipo G y tipo A, y es lo que os contaba. Se puede decir que hacen parte del sistema innato o más bien tienen que ver con nuestro sistema adquirido adaptativo, porque podemos tener algún tipo de respuesta muy generalizada y básica desde el punto de vista de las inmunoglobulinas A, pero también podemos tener cierta respuesta más específica. Como decimos, el sistema inmune adquirido adaptativo, pues es más específico, mejora la respuesta en eventos futuros. Por eso hablamos de la memoria, ¿no? Tiene una memoria, se especifica y cuando venimos a tener una respuesta, un contacto que ya lo habíamos tenido previamente, pues su reacción es mucho más rápida, más específica, más acertada. Bien, allí tenemos linfocitos T, citotóxicos, reguladores, cooperadores o linfocitos B con una respuesta ya sea primaria o secundaria. Bien, pero contamos también con células dendríticas, con anticuerpos, con citoquinas, con interferones o con el sistema del complemento. Bien, dentro de este sistema inmune adquirido adaptativo especificamos un poquito más los linfocitos T y los B, los T que maduran en el timo, linfocitos T que tienen inmunidad de tipo, pertenece en la inmunidad de tipo celular, son citotóxicos, tienen memoria, allí encontramos a los ayudadores, pero también a los inhibidores, ¿vale? Y dentro de los B, ellos maduran en médula, responden a una inmunidad mediada por anticuerpos, son un poco más inmaduros y hacen parte de la memoria. Bien, Bien, y dentro de los linfocitos T, H o helpers o ayudadores, tenemos a los CD4, cuya función principal tiene que ver con la secreción de citoquinas, y los CD8, que hacen parte de respuesta citotóxica, eliminan células infectadas y tumorales. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues porque ha habido una activación de esos patrones relacionados con el daño, ¿bien? Los patrones moleculares relacionados con el daño. Entonces, hay un receptor, se estimula el sistema inmunológico que le indica directamente a los CD8, oye, allí tienes una célula que está infectada porque hay un patrón viral
por ejemplo, asociado al patógeno, eh, o porque hay un patrón molecular asociado al daño. Bien, y entonces identifica células tumorales. Con relación a estos patrones moleculares, es interesante saber, por ejemplo, una de las características de los patrones moleculares asociados a los patógenos es que eh, muchas terminaciones libres, las últimas moléculas que hay en una cadena pueden estar relacionadas con la D-manosa, que no es propia de nuestro organismo, es más de los patógenos, ¿no? Hay muchas clases de terminaciones dentro de las moléculas grandes y el patrón molecular que termina en ciertos azúcares, en este caso la de manosa, es una de las moléculas que alertan a nuestro sistema inmune para decir, "Ah, aquí tenemos un patógeno". Bien, también podemos hablar de las inmunoglobulinas. Hay una pequeña diferencia entre si están activas o inactivas y podemos llamar una inmunoglobulina o directamente un anticuerpo. Y las podemos dividir a su vez en 5. Bien, las inmunoglobulinas tipo A son muy abundantes, más específicas de las mucosas, impiden la colonización, están allí. Primera barrera de defensa, impiden la colonización. La podemos adquirir a través del calostro. Todos los mamíferos, el calostro tiene unos niveles muy altos de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina E la asociamos habitualmente con la respuesta inmunitaria relacionada con las alergias. Tiene mucha afinidad también con los parásitos y una de sus características es que dentro de los liberadores de las sustancias relacionadas con la respuesta inmune, pues tiene que ver con un aumento notorio de la histamina. La inmunoglobulina M tiene como una de sus características ser una de las respuestas tempranas, ¿no? Podemos medir si hay algo que me está afectando y es nuevo, pues podemos medir los valores de inmunoglobulina M, ¿no? Si es más antiguo, nos vamos a las inmunoglobulinas G. Bien, la M está circulando y tiene más afinidad por los virus. La G es más tardía, es muy abundante, muy abundante y también ataca virus, pero se relaciona también con respuesta ante bacterias y hongos. La inmunoglobulina D eh, tiene un papel un poco más discreto en términos generales y digamos que es como una presentadora de antígenos para los linfocitos. Bien, y la imagen que tenemos aquí hace parte de una de nuestras inmunoglobulinas, esa famosa Y. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los procesos. Hemos identificado gran parte de los componentes de nuestro sistema inmunológico, pero como os decía, también tenemos procesos. Y dentro de estos procesos, evidentísimamente, tenemos a dos cosas grandes, muy bien diferenciadas. Voy a subir un poquito, encuadrarme un poco mejor. Diferenciadas, ¿no? Por un lado la fiebre y por otro lado los procesos inflamatorios. Bien, es muy interesante que desde el punto de vista filogenético, la fiebre es supremamente antigua, se mantiene, pero es un proceso muy costoso para el organismo. Y entonces decimos, si es algo que le genera tantísimo esfuerzo a un organismo elevar la temperatura y generar fiebre, ¿por qué se mantiene? Pues porque es algo que tiene que ser muy efectivo. Si no, ya lo habríamos eliminado dentro de la evolución. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque la mayoría de las veces pensamos que a la fiebre hay que bajarla muy rápidamente, que es un signo de alarma que hay que combatir. Bien, y yo no estoy de acuerdo. Si es tan costosa para el organismo y se mantiene es porque tiene una acción mucho más importante y relevante y debemos asociarnos con esta fiebre. Una cosa es tenerla, permitir que haga su efecto y otra que se salga de contexto y vamos a hablar de ello. Bien, la fiebre está regulada
por el hipotálamo, es decir, el hipotálamo es quien regula nuestra temperatura, y los linfocitos B son los grandes detonantes, y a partir de la información el hipotálamo dice, pues la subo. Evidentemente hay algunos procesos que cursan con fiebre que no tienen nada que ver con una respuesta inmunológica a una infección, o hay alteraciones gordas importantes de fiebre que tienen que ser trabajadas y tratadas. Bien. Cuando digo aquí que pequeñas elevaciones son viricidas y bactericidas, pequeñas elevaciones en la temperatura, porque un par de grados pueden generar una respuesta bastante interesante. Los virus son mucho más termolábiles que las bacterias, es así. Aún así, con una variación de 3 grados, también algunas bacterias ya sufren grandemente su deterioro y pueden fallecer. Pero los virus son aún más termolábiles que las bacterias. Sin embargo, hemos de nombrar que también las células cancerígenas son termolábiles. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué en algunos casos de cáncer tenemos fiebre y realmente tenemos que combatir la fiebre de forma tan drástica, tan rápida, volver a esos 37 de temperatura corporal. ¿No será que si permitimos que la fiebre se mantenga siempre cuidándola? Y aquí es donde quiero hablar. Primero tenemos que identificar la causa. Oye, sí, tenemos una infección. Bueno, podemos tomar todas las medidas necesarias para combatir esa infección, pero no necesariamente tenemos que ir a atacar la fiebre de entrada. Bien, hay que estar observando constantemente a aquel paciente con fiebre, muy importante. Corremos un riesgo de deshidratación Pue porque no solamente nos hidratamos a partir de los líquidos o nos deshidratamos por la pérdida de líquidos, sino que con la fiebre de forma frecuente también tenemos un aumento de la transpiración y aumentamos la frecuencia respiratoria. Y si tenemos una taquipnea, pues nos podemos ir deshidratando. Así que hay que cuidar mucho, mucho la hidratación por esas pérdidas de líquidos por transpiración y respiración. Bajo una adecuada supervisión se puede mantener la fiebre. Si es un niño pequeño, pero está bien controlado, está hidratado, estamos con él permanentemente, él, ella, permanentemente, y vemos que su estado general está bien, pues podemos permitirnos el mantener una fiebre, ¿bien? O en una persona una persona mayor con algún tipo de complicación diferente. Siempre que esté controlada bajo supervisión, podemos permitirnos mantener la fiebre, que va a ayudar con las otras medidas que estemos utilizando para controlar ese proceso. Bien, como otro proceso, tenemos la inflamación. Las 5 partes de la inflamación: el rubor, el calor, el dolor, la tumefacción y por último la disminución de la función, la pérdida de función. Bien, pero esas son los componentes inflamatorios. ¿Pero por qué? ¿Por qué generamos inflamación? Bien, tenemos aquí una diapo bastante explícita de cómo es la respuesta inmunológica cuando hay un proceso, por ejemplo, una herida o una picadura de una abeja, cuando entra un patógeno de fuera, cuando rompemos un epitelio, se produce como respuesta a un proceso inflamatorio. ¿Para qué? Pues para que llegue gran parte, aumentamos la circulación, aumentamos el calor. Bien, nos ponemos rubicundos en la zona, es decir, hay eritema, hay calor, se inflama, porque el objetivo es que llegue más circulación en ese momento, trayendo todas las sustancias y las células necesarias para combatir lo que está pasando en ese momento. Bien, aumentamos el aporte de células y de sustancias relacionadas con, no solamente con la defensa, sino también con la reparación de todo lo que está pasando allí. Entonces, si eso es así, pues también tenemos que permitir que haya un proceso inflamatorio temporalmente, siempre bajo control, cuidado, y que no se salga de contexto, que no se exacerbe. Bien, bien. Bueno,
¿Qué cosas hacen que nosotros tengamos una disminución de la inmunidad? ¿Cuáles son los factores que están influyendo para que mi respuesta inmunológica no sea la más robusta, la más fuerte? La contaminación ambiental y los tóxicos inhiben, por ejemplo, la respuesta de los linfocitos T reguladores. Os dejo ahí una referencia bibliográfica para que la busquéis, ampliar el conocimiento en este sentido. Es muy interesante. Bien, hay muchos tipos de contaminantes y muchos tipos de tóxicos que están influyendo directamente sobre ello. Em, Más adelante os hablaré del zinc y el zinc y el cadmio van de la mano. Y una de las cosas muy interesantes que tenemos que tener presente siempre es que tenemos que evitar el cadmio. ¿Y dónde hay cadmio? Bien, hay un montón de fuentes de cadmio dentro de contaminantes, pero una de los principales, por lo menos que quiero nombrar en este momento, tiene que ver con el humo del tabaco. Entonces, eh, hace un par de años o tres, cuando esta gran epidemia hizo su aparición en este mundo moderno, muchas personas empezaban a preguntar cosas y cómo podíamos subir la inmunidad, ¿no? Y yo les decía a mis pacientes o a quien me preguntaba, pues lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar. Ah, no, no, es que eso es muy difícil. Sí, pero si tienes tanto miedo al bicho este, deja de fumar. Es muy importante, porque cada vez que inhalas, estás metiendo a tu organismo importantes cantidades de cadmio. Y el cadmio va a ser el archienemigo, el zinc. Perdonad mi pronunciación. Os voy a dejar unas diapos muy interesantes de la función del zinc en esta respuesta inmunológica. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero también hay otra serie de cosas que disminuyen mi respuesta inmune. El insomnio, no solamente pasar grandes periodos de tiempo a lo largo, si yo pierdo el sueño una noche no pasa nada. Bueno, pero si esa noche se repite, si mi mal dormir se repite a lo largo del tiempo, pues eso va a generar una disminución en la respuesta inmunológica. Es muy interesante, tenemos artículos allí. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina también son unos factores que influyen negativamente sobre nuestra respuesta inmune. Bien, estas llamadas hormonas del estrés van a hacer que nuestro sistema inmunológico no funcione adecuadamente. Y entonces, si yo estoy pasando por un periodo de estrés, pero a su vez ese estrés se relaciona con un proceso de insomnio, pues ya estoy generando dos factores que van a hacer que se sume su efecto inmunosupresor. Bien, hay diferentes tipos de estrés, el eustrés y el distrés, pero estamos hablando de ese estrés que me afecta a largo plazo, de ese estrés que no sé gestionar adecuadamente y ese es el que va a hacer el daño en la respuesta de mi sistema inmunológico. Por supuesto, alcohol y tabaco. El tabaco, ya hablé de ello, pero el alcohol también tiene unos mecanismos bastante interesantes que interactúan directamente sobre la respuesta inmunológica. Se ha visto que las personas con obesidad tienen una mayor facilidad para tener tendencia a que su sistema inmune no funcione adecuadamente, mayor tendencia a las infecciones, mayor complicación por diferentes causas. Bien, tal como yo os contaba al principio, el sistema inmune no solamente nos defiende contra lo externo, sino también contra lo interno. ¿Qué significa esto relacionado con la obesidad? Que si yo tengo un sistema inmune que no está dando una respuesta adecuada, puede ser que yo tenga una mayor tendencia a enfermar de cosas relacionadas con un mal funcionamiento de mi sistema inmune cuando estoy obeso. Bien, pero también es cierto que si bien el ejercicio es fantástico para la salud, las pruebas extremas, los competidores de alto nivel van a tener una respuesta inmune alterada, deficitaria porque ese ejercicio extremo desencadena todos los mismos procesos que pueden desencadenar las hormonas del estrés o un
o una situación estresante intensa. Y entonces mi sistema inmunológico va a tener una respuesta inadecuada. Pero también los déficits nutricionales. Y cuando doy formación de nutrición, yo siempre digo esta frase que la aprendí hace muchos años de uno de mis queridos maestros, que decía que la sociedad europea, la sociedad europea del siglo XXI, estábamos a finales del 20, a comienzos del 21, de esto ya hace años, la sociedad europea del siglo XXI es una sociedad sobrealimentada pero desnutrida. Quien dice europea también habla de los países comúnmente asociados con el desarrollo y hiperdesarrollo, ¿vale? Eh, entonces, si somos una sociedad sobrealimentada pero desnutrida, ¿de qué estamos hablando? Pues que comemos habitualmente mucho más de la cuenta, que tenemos muchas fuentes nutricionales para escoger, que no tenemos que hacer prácticamente ningún esfuerzo para adquirir esos nutrientes, pero a su vez esos nutrientes tienen muy mala calidad. Son nutrientes de muy baja calidad o personas que comen sota, caballo, rey a pesar de tener una cantidad de opciones nutricionales. Y entonces entramos en carencias, en carencias de micronutrientes. Bien, a lo mejor estos macro, conocidos como los azúcares, las grasas y las proteínas, los tenemos en abundancia, pero ciertos micronutrientes y cofactores nos van a faltar por un montón de posibilidades, ¿no? Porque la materia prima falla, porque hay un exceso en el uso de los pesticidas, herbicidas y demás, que influyen notoriamente sobre la calidad de lo que comemos y que también afectan la flora bacteriana, hemos de decir. Hay unos estudios bastante interesantes relacionados con el glifosato, es el pesticida más utilizado a nivel mundial, siempre ligado con esas enormes extensiones de cultivos transgénicos y afectan directamente sobre nuestra flora bacteriana, fomentando el crecimiento de ciertos patógenos tipos Clostridio, etcétera, que a su vez influyen sobre estos aumentos quizá excesivos de ciertas patologías. Bueno, no me puedo extender que la charla de hoy no va de eso, pero tenedlo presente siempre, ¿no? Que las fuentes nutricionales tienen que ser de muy alta calidad, de muy alta calidad. A ver si nos sobra tiempo, me detengo un poquito más al final. Sobre esto retomamos el tema. Bien, bueno, vamos bien de tiempo para los 45 minutos de los que habíamos hablado, bueno, previamente con los organizadores, pues parece que vamos bien. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para fortalecer el sistema inmune? Una vez que yo ya conozco muy someramente el sistema inmune y sus funciones, eh, entiendo también los procesos que acompañan al sistema inmunológico y qué cosas le hacen daño, que he nombrado las más frecuentes. Hay un montón de circunstancias conexas que también pueden hacer que mi sistema inmune no funcione del todo bien. Pero habiendo nombrado estas, pues vamos a ver qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está en mis manos? Bien, ¿qué factores aumentan la inmunidad? Lo primero, mejorar los mecanismos de detoxificación hepática. Esto es importantísimo, no tiene lugar a dudas, aunque la medicina convencional lo tenga mucho menos en cuenta, es muy importante saber que cuanto más contaminado esté mi organismo, más entorpezco las funciones de mi sistema inmune. Por tanto, tengo que ayudarle al hígado a detoxificar, a sacar lo que no me conviene, ya sean tóxicos como tales o todas aquellas sustancias, todo lo que hace parte del metabolismo residual y que tenemos que ir eliminando de nuestro cuerpo. Bien, así que cualquier estrategia de detox hepático va a mejorar tu sistema inmunológico. Ten en cuenta que cuando hablamos de detox hepático, también estamos hablando de equilibrio a nivel de la flora bacteriana, porque tienen que ir de la mano. Así que tengo que trabajar sobre si tengo un tema de disbiosis intestinal,
pues tengo que trabajar para recobrar ese equilibrio, que mi sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, incluyendo el hígado, por supuesto, el páncreas y multitud de órganos conexos que van de la mano, pues tienen que ir funcionando unos con otros. No puedo hablar de un detox hepático sin tener una mucosa intestinal en condiciones. ¿Vale? Entonces, esto va de la mano. Una mucosa y un equilibrio de la flora bacteriana, los procesos de absorción y eliminación de todo lo relacionado con ese equilibrio de la flora bacteriana. Por ejemplo, os voy a dejar la importancia que tiene el complejo B dentro del sistema inmune. Bien, si yo no tengo una flora bacteriana en condiciones, no voy a ser capaz de producir todos estos eh, estas moléculas asociadas con las vitaminas del grupo B. Así que necesito tener una flora bacteriana en equilibrio, combatir esos estados de disbiosis de los que sean, ¿vale? SIBO, LIBO, FIBO, todos los que ya conocemos, para encontrar ese equilibrio. Bien, la segunda cosa que tenemos que hacer es dormir en condiciones. Y dormir en condiciones, esto es un capítulo muy grande, muy grande. Podemos echarnos una buena horita hablando del sueño, pero para resumirlo, yo sé que he dormido en condiciones cuando me despierto habitualmente sin despertador y estoy fantástico. No necesito ni un café para empezar el día porque ya tengo mi energía. Me puedo tomar el café porque me gusta el olor, el sabor, aquellas personas que lo puedan tomar, ¿bien? Pero no porque lo necesite. Si yo necesito arrancar el día con un café o con otro tipo de estimulante, pues es que no he dormido o lo suficiente en tiempo o la calidad no es la adecuada. Así que es muy importante. Acuéstate pronto, levántate pronto. Eso hace parte de las rutinas saludables. Busca cuáles son los factores que pueden estar entorpeciendo la calidad de tu sueño. Comidas muy abundantes, muy copiosas, ruidos, luz, contaminación electromagnética y un montón de factores que pueden estar afectando eh, tu buen dormir. Mejora el estrés. Tenemos un montón de opciones para mejorar el estrés. El ejercicio diario suave, ejercicios respiratorios, la meditación. Por supuestísimo, lo primero que hay que hacer es, ¿dónde tengo yo el inconveniente? ¿Cuál es ese factor detonante, desencadenante de mi estrés? Tengo que tomar decisiones. Decido decir no gracias o decido decir por favor conmigo. Es decir, identifica cuál es ese núcleo tuyo del estrés, decide y a su vez tienes una serie de herramientas para controlar las situaciones de estrés. Psicoterapia si hace falta, el acompañamiento con tu mejor amiga, el mejor amigo, todas las opciones que tengas a tu alcance, búscalas, pero insisto, lo primero, identifica dónde está la raíz, dónde está el origen de ese estrés. Un ejemplo que me sucede con mucha frecuencia en mi consulta, las personas que odian su trabajo. Pues haz algo. Si odias tu trabajo, haz algo. Yo sé que no es fácil, pero haz algo. Fórmate en otra cosa, dirige tus esfuerzos hacia tu objetivo laboral o simplemente acepta las circunstancias de la vida, pero no te revuelques si las circunstancias no son favorables. Haz lo que tengas que hacer para cambiar la situación. Bien, o pésimas situaciones de pareja. Es otra de los factores interesantísimos que hay detrás del estrés. Las condiciones económicas, por supuesto, pero la pareja y el trabajo son dos de las muy, muy presentes más allá de las relaciones intrafamiliares. Bien, bueno, deja de fumar, importantísimo, sobre todo relacionado con el cadmio, pero sabemos que cada calada de tabaco tiene más de 1000, y lo digo en serio, más de 1000 sustancias tóxicas. Cada una interfiere un poco más, un poco menos sobre tu sistema inmunitario, pero interfiere. Bien, evita el exceso de alcohol. El alcohol es el alcohol ocasional de bajo grado, si es fermentado, es decir, estamos hablando de sidras, vinos, cervezas,
Si es ocasional, en poca cantidad, disfrútalo. A no ser que tengas algún inconveniente en el que no puedas consumir nada de alcohol. Pero si es así, disfruta con tus amigas, amigos, una salida, el acto social, en poca cantidad, con moderación ocasional. Pero ten cuidado con el exceso de alcohol. Busca llegar a tu peso adecuado. Las personas muy delgadas van a tener también un compromiso muy importante en su sistema inmunológico y las personas con sobrepeso u obesidad mórbida van a tener un compromiso aún mayor. Bien, pero tan malo es el exceso como el defecto. Entonces intenta mantenerte dentro de unos rangos adecuados. No estamos hablando de el peso saludable según las revistas y los cánones de belleza. No, estamos hablando de que según tus condiciones, tu edad, pues busca el peso más adecuado. Ten presente que tu sobrepeso no influye solamente sobre la respuesta inmunológica. Vas a tener mayor predisposición a algo que se llama la inflamación de bajo grado. Bien, y la inflamación de bajo grado tiene mucho que ver también con esa respuesta inmunológica, pero con que a la larga puedas desarrollar de forma conexa eh, aquello que se llama el síndrome metabólico cuando cumples otra serie de condiciones y se juntan todas a la vez. Entonces busca llegar a tu peso adecuado. Haz actividad física, ojalá todos los días, moderada, muy suavecito, no, te sirve de paseo, pero no estimulas los sistemas adecuados de buena respuesta y no te excedas con competiciones súper exigentes. Bien, que lo haces de vez en cuando, pues bien, pero aquellas personas que tienen un nivel muy alto de exigencia física, pues también van a tener consecuencias. Así que haz ejercicio diario, moderado, siempre incluye ejercicios de fuerza, por favor. Esto tiene que ver con una palabreja muy interesante. Todos hemos oído hablar de la serotonina, ¿sí? Pero no hemos oído hablar de su archienemigo. Entonces, la quinurenina la bajamos cuando hacemos ejercicio de fuerza. Y si bajamos quinurenina, pues podemos subir serotonina. Mejoramos el bienestar anímico emocional, pero mejoramos la respuesta inmunológica. Bien, y por último, tener una nutrición óptima. Acércate lo máximo posible a una nutrición óptima. ¿Y eso qué significa? Comer gran variedad en menos cantidad, gran variedad en menos cantidad, varía muchísimo los nutrientes y busca calidad. Ojalá ecológico, biológico, de temporada, lo más local posible, son las 4 premisas básicas en nutrición con una enorme variedad. Bien, eh, para hablar solamente de una de las cosas, los huevos tienen unos beneficios enormes, pero cuando son huevos en condiciones. Cuando el animalito que pone ese huevo, habitualmente gallinas, pero puede ser patos, etcétera, codornices, si comen en condiciones, esos animalitos van a producir huevos en condiciones, con unas, unos beneficios enormes para tu salud. Pero si comes huevos mm, de mala calidad, pues lo que vas a obtener son sus perjuicios. Solo por nombrar algunas cosas. Bien, oligoelementos. Oligoelementos e inmunidad. Esto es muy interesante. Tenemos la vitamina C. Bueno, yo he metido aquí oligoelementos, nutrición, oligoelementos e inmunidad. ¿Por qué? Nutrientes. Los ácidos grasos, pues la grasa no es un oligoelemento. Los ácidos grasos poliinsaturados, los omegas, omega 3, omega 6, tenemos que tener unos niveles altos de EPA. Ojalá, muy importante, y tratar de controlar el ácido araquidónico. Entonces, interesante buscar buenas fuentes de omega 3, como huevos de calidad, o por ejemplo cerdo de calidad, ¿sí? Es muy importante y hay que tener cuidado con ciertos pescados. Evita comer atún, por favor, no comas atún, que está muy contaminado. Ten muchísimo cuidado con el salmón de piscifactoría, mucho cuidado con el salmón de piscifactoría, ¿bien? Pero come pescados azules pequeños.
Los derivados y los extractos de los hongos y de ciertas plantas pueden ser un aliado fantástico, maravilloso, como un estimulante o como un regulador del sistema inmunológico. Porque acuérdate, es que no nos da tiempo para hablar de todo lo que me encantaría, pero acuérdate que nuestro sistema inmune tiene que ser robusto, pero tiene que identificar lo propio de lo ajeno. Cuando se confunde, entramos en el terreno de las enfermedades autoinmunes, ¿no? En la que una parte de mi cuerpo reacciona contra otra parte de mi propio cuerpo. Y allí hay algunos derivados de los hongos que no solamente pueden estimular mi respuesta inmunológica, sino que la pueden regular, ¿no? Estamos hablando de shiitake, maitake, reishi, uncaria, el astrágalo, son fantásticos eh, estimulantes reguladores del sistema inmunológico. La vitamina C indispensable para todo proceso que tiene que ver con la inmunidad, el zinc y su relación con el cadmio, ya os hablé de ello. Si no tenemos el selenio en nuestro organismo en condiciones, una gran parte de nuestros procesos de estrés oxidativo y por tanto de disminución de nuestra inmunidad van a salirse de contexto. Así que necesitamos selenio, no solamente como una respuesta inmune, para una respuesta inmune adecuada, sino para controlar el estrés oxidativo. Lo mismo pasa con el magnesio, la vitamina D. Ya sabemos, ya es que quien no esté de acuerdo, por favor que lea, pero tenemos que tener una vitamina D entre 60 y 80 como ideal. Como ideal, vitaminas D de 8 que me llegan a la consulta, de 6, el más bajito que he tenido es de 4, pero 8, 10, 14, gente que dice, no, estoy bien porque estoy en 30, pues entras en el rango que te cuenta el laboratorio, pero la respuesta inmune con una vitamina D de 20, bueno, estás ahí. No es la misma que con una vitamina D de 60. Bien, entonces optimiza tus niveles de vitamina D, de ácidos grasos, de quercetina, súper interesantísimo, quercetina o quercitina, ¿vale? Y no nos olvidemos del papel fundamental del cobre y del manganeso dentro de los procesos relacionados con la respuesta inmunológica. Si faltan estos cofactores, estos oligoelementos, vamos a tener una respuesta inmune alterada. Estamos hablando aquí de el papel que tiene el zinc como mediador de la respuesta inmunológica y en los receptores tipo TOL, ¿no? Toll-like receptors, eh, que tienen que ver con la identificación de esos patrones moleculares. Os contaba que dentro de los receptores de patrones moleculares asociados a daño o asociados a patógenos, tenemos básicamente 5, hasta ahora se han estudiado 5, pero digamos que los más estudiados, reconocidos, llamativos son los tipo TOL. Eh, Tipo peaje, ¿te dejo pasar? Sí. Bueno, están intramembrana, ¿por qué digo intramembrana? Porque si bien reciben de fuera de la célula, hacen que haya el paso hacia dentro de la célula. Bien, y el papel del zinc aquí es fundamental porque media en los procesos antiinflamatorios, pero es inhibidor a su vez, que lo podéis ver ahí despacio, en los procesos proinflamatorios. Así que tenemos que tener zinc en condiciones. Os dejo ahí la reseña bibliográfica. Este es un estudio que ya está un poquito viejito, creo que es del 2015, pero que sigue estando muy vigente, muy vigente. Aquí vemos un poquito más en detalle cómo el zinc es inhibidor de esas vías proinflamatorias, interactuando con las interleuquinas, ¿bien? Y bueno, no voy a entrar en detalles acerca de las vías relacionadas con todos los cofactores de la inflamación, pero el zinc es un inhibidor muy interesante de los procesos proinflamatorios y actúa directamente sobre los procesos antiinflamatorios, ¿vale? Os dejo este artículo en el que habla no solamente de la importancia de la vitamina A, de B, B6, B12, que os contaba, fundamentales también el equilibrio de la flora bacteriana para tener esos niveles de todo el complejo B en condiciones,
vitamina C, la D, la E, explora de forma muy interesante el papel de estos oligoelementos, zinc, selenio, magnesio, cobre, de los omegas, EPA, DHA y creo que ya los nombré todos, menos el magnesio, que lo acabo de nombrar. Entonces, por favor, ¿qué podemos hacer? Siempre digo lo mismo. Tú puedes nutrirte en condiciones y vas a estar bien cuando estás sano, pero cuando aparece patología, vas a tener que suplementarte. Esto es importante. No nos llega, no es suficiente con la nutrición cuando yo estoy en patología. Sí que con una nutrición en condiciones me puedo mantener en equilibrio, sano, fuerte, feliz, ¿vale? La felicidad hace parte de ese equilibrio. Pero cuando yo estoy en patología, tengo carencia. Cuando entro en esas carencias, ya tengo que suplementar y tengo que suplementarme en condiciones. Busca, pues, laboratorios de calidad para buscar, sobre todo, a mí me gusta la suplementación cuando van los unos con los otros, cuando se potencian, cuando llevamos el cofactor, ¿vale? No es lo mismo que yo me suplemente de hierro, que es súper frecuente que las mujeres en edad fértil tengan que suplementarse de hierro y a lo mejor les dan 500 miligramos de sulfato ferroso. ¿Cuál es la respuesta? Que el hierro real en su organismo sube poco, que los efectos gastrointestinales son severos, la tolerancia es malísima, pero por ejemplo podemos utilizar otra sal de hierro de mucho más fácil absorción y le metemos un poquito de vitamina C de cofactores y en vez de 500 con 14, con 20 miligramos vamos a tener una respuesta muchísimo mejor. Entonces, ese tipo de formulaciones en las que yo utilizo todos sus coadyuvantes, en las que potencio una cosa con la otra, para mi gusto en términos generales funcionan bastante mejor. Ocasionalmente tengo que suplementar con uno específico. Claro, por supuesto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero habitualmente las formulaciones con sus coadyuvantes funcionan muy bien. Por último, si nosotros trabajamos sobre los 5 pilares de la salud, que los defiendo desde hace tantos años, pues voy a fortalecer mi sistema inmunológico. En primer lugar y por encima de todas las cosas, la gestión emocional. Identifica qué te hace sufrir. Deja ese sufrimiento del pasado, no te angusties por ese futuro, vive en tu presente, pero quiérete lo suficiente para tomar decisiones, para aislarte de comentarios, me dijo, me miraron, etcétera. Gestiona tus emociones por encima de todas las cosas. Mantén una actividad física regular en condiciones, incluye ejercicio de fuerza y de cardio, de mantenimiento, alterna, pero mantén tu actividad física diaria y por supuesto come en condiciones, ¿bien? Pero no te olvides de un buen dormir y como guindilla del pastel, encuentra una pasión, busca, encuentra y practica un hobby, algo que te haga estar fantástico, feliz, fantástica, feliz, que se te pase el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que todas las hormonas y las sustancias relacionadas con la felicidad mejoren tu sistema inmunológico. Eso cambia tu estado anímico emocional, por supuesto, y mejora la respuesta inmune. Así que muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, apenas estamos ahí sobre la hora. Y bueno, estaremos para cualquier tipo de duda o de pregunta. Soy Carlos Morales, llevo 20 o 25 años, más de 20, casi 25 años dedicado al modelo de la medicina integrativa y, y ha sido un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Gracias también a X Salud por este bonito momento.